que en el momento preciso que tenía que hablar, hablaba, que eso es importante para nosotros, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Es importante nosotros mantener el silencio cuando debemos de ser silencio. Bendiciones, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. El eterno Elohim está en casa fluyendo de una manera especial a través de estos hombres y mujeres de Dios que están aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisora, en tu segmento Saliendo del Anonimato. Como todos los días, siempre, como dice la Santa Escritura, que cada palabra trae cada día un nuevo amanecer, y hoy estamos aquí con un alumbramiento muy especial que vas a hacer que nosotros hoy absorbemos, recibamos este día con una gran bendición. En este momento traemos a un hombre, un ministro del Señor, un evangelista, que trae una palabra fresca que va a mover, aleluya, lo que está inerte. Yo sé que viene gran bendición este hombre de Dios que se encuentra con nosotros aquí en casa. Así que Dios te bendiga, amado, Dios te guarde, y preséntate a la audiencia. Amén. Para mí es un honor, un gran privilegio poder estar en medio de cada uno de ustedes. Y de verdad que me gozo como el Señor ha estado abriendo puertas para que el mensaje de salvación llegue a miles de personas. Y mi nombre es Aristide Gil, siervo del Señor Jesucristo por su misericordia. Pertenezco a la iglesia Templo Lugar Santísimo de las Asambleas de Dios, donde pastorea Juan Brito. Amén, gloria al Señor, qué bendición. Ya escuchamos, simplemente solamente con la expresión, con la introducción de este hombre, siéntese tranquilito, mire, ponga algo a su lado, no se mueva mucho, porque no se pierda ninguna de estas palabras que este hombre va a transmitirle a su vida. Como siempre, no estamos solos, estamos acompañados de un profeta, un ministro, un evangelista, un hombre que truena, ruge. Escúchame bien, este hombre es tremendo, tremendo en Dios, y yo lo estimo demasiado. Está con nosotros nuestro hermano Melvin Joshua. Dios te bendiga de una manera muy especial. Dios te bendiga, Gerardo. Que Amén, Dios bendiga al amado ministro del Señor que está con Qué nosotros. bendición. Dios ha traído una palabra de parte del reino celestial a través del ministro para bendecir tu vida. Si te sientes deprimido, te sientes que está pasando por situación, quédate ahí y no te muevas, porque Dios hablará a tu vida. Pero como siempre decimos, una forma de cómo predicar y evangelizar es compartiendo el video, porque cuando tú compartes, muchas vidas son alcanzadas por la palabra del Señor. Pero no me toca a mí, no me corresponde predicar la palabra de Dios, le toca al ministro, así que vamos a dejar que él esté soltando la palabra. Amén. Amén. Bien, una vez más, gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Y quisiera que vayan conmigo al libro de los Hebreos, en su capítulo 9, verso 12. Y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios mío. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella es toda plenitud, en ella está la salvación, en ella está todo lo que el ser humano necesita. Amén. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra las personas sean libertadas, los hermanos reciban una palabra, Señor, de fortaleza en el nombre de Jesús. Y como tema le hemos puesto a este mensaje el Cordero que nos da la vida. Wow. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, desde el principio de la creación, cuando nuestro padre Adán y Eva pecan y cometen el error de desobedecer el mandato, vemos que el mismo Dios mata a un animal y lo viste a ellos con aquel sacrificio que se ve por primera vez en las Escrituras. Luego, a través del tiempo, podemos ver cómo Dios, a través de este hombre llamado Moisés, da algunos mandatos para que el pueblo de Israel pueda ser libertado a través de un cordero, a través de un animal, a través de un sacrificio. Y este sacrificio
como lo llama Levítico, en alguna ocasión fue un sacrificio continuo, donde se tenía que sacrificar diariamente 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. A eso se le llama sacrificio continuo. Pero también podemos ver que este cordero o este animal que era sacrificado era como cubrir, tapar la falta del pecado, y era como una simbología de lo que ha de venir, algo grande que se iba aproximando a través de las edades, a través de los tiempos. Y podemos ver que en el plan de Dios estaba salvar la humanidad a través de un sacrificio perfecto, y era que el hombre no podía por sí mismo obtener la vida eterna, no podía obtener esa bendición en la cual Jesús trajo, que más adelante vamos a detallar. Porque cuando vemos en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, una barrera que separa a la criatura del Creador. Así es. Es como el agua y el aceite. La santidad de Dios no se podía ajuntar con el pecado del hombre. Y vemos cómo los profetas, hombres de Dios del Antiguo Testamento, empezaron a profetizar, empezaron a enumerar este gran hombre que iba a venir para quitar el pecado del mundo. Y algo grande que veo en el Nuevo Testamento es que el mismo Jesús resalta a un profeta llamado Juan el Bautista, y lo llama el gran profeta, el mayor de todos. Y este hombre, en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, hace una gran declaración, amados hermanos, que nos impacta. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, cuando era el sacrificio, dice la palabra que el sacrificio era por familia, en ocasión era por el pueblo y en ocasión era por la congregación. Mas sin embargo, aquí el profeta Juan no declara este cordero para una familia, como lo podemos ver con Adán y Eva. Tampoco vemos que este cordero era sacrificado por el pueblo de Israel, como lo hacía el sacerdote cada año. Tampoco era por una familia, como lo manda Levítico, sino que este cordero era el cordero de Dios. Amén, así es. El cordero que iba a ser inmolado por cada uno de la humanidad. Pero es bueno resaltar y ir un poco a la historia de cómo surge este sacrificio, de cómo fue planificado esta trayectoria. Y es que a la edad de 33 años, este rabino llamado Jesús impacta la comunidad, impacta a todos los lugares que visitaba. Y cuando vemos a la palabra de Dios, vemos que este hombre dicta su cátedra no dentro del templo, sino fuera del templo. Wow. Y ahí empieza a levantarse los fariseos, los escribas y gobernadores de ese entonces. Y cuando este hombre empieza a dictar su cátedra y empieza a verse cosas que antes no se veían, las personas son golpeadas en un sentido de que quedan atónitas, de que quedan sorprendidas, porque estaba escasez las maravillas, estaban escasez los prodigios, estaban escasez las sanidades. Y este hombre llamado Jesús, por su gran ministerio, por su gran elocuencia y por su gran autoridad que tenía, podemos ver que se levantan contra él. Y al momento de levantarse contra él, empiezan a acusarle, no
con verdades, sino con acusaciones falsas. Y podemos ver en el libro de Juan, me parece como en el capítulo 9 en adelante, donde dice que cuando Pilato lo está interrogando, la multitud dice, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato dice, pero yo no he hallado ningún mal en este hombre. Escucha bien, Geraldo, escucha Amén, bien, gloria hermano a Jesús. Melvin. Dice Pilato que no ha escuchado ningún delito delante de este hombre. Eso es amén. Pero dice la multitud que le crucifiquen porque él ha violentado una ley. Y según Amén. esta ley debe de ser condenado. Amén. Y nosotros vemos que la ley que dicen los sacerdotes es que se hizo ser hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso él no era el hijo de Dios? Si el mismo Dios dio testimonio en ocasiones diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Wow. Y en otra ocasión dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Por ende, al nosotros llevar este evangelio, al nosotros llevar esta palabra, al nosotros llevar lo que Dios nos ha enviado, muchas veces te van a condenar. Muchas veces te van a decir que hay que crucificarte. Pero déjame decirte, nosotros tenemos que seguir a ese Cordero inmolado que nos dio la vida. Amén. Y vemos la trayectoria de esta crucifixión, en la cual pudiéramos mencionar que era una tortura agonizante. Según algunos escritos dicen que esta tortura podría durar entre 3 y 4 horas. Es como equivalente a la silla eléctrica. Esta tortura la utilizaban los pueblos bárbaros, los persas. Luego entra al Imperio Romano y dice, según la historia, que no se le podía aplicar a ningún romano. A ningún romano se le podía aplicar porque era tan vergonzoso que no podían ellos obtener este tipo de crucifixión. Solamente si traicionaba el César. Y vemos cómo a un hombre justo, a un hombre que no cometió ningún delito, a un hombre que vino a dar vida y la vino a dar en abundancia, entra en un proceso de juicio para ser condenado. Y llevar la cruz, Geraldo Amén. y hermano Melvin, Amén, amado. no es fácil. Llevar la cruz es animadversión, es rechazo, es persecución, pero también es poder. Amén, amén. Eso es amén. El apóstol Pablo en la carta de los Corintios, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, dice que a Dios le plació que por la locura de la predicación nosotros somos salvos. Amén. Y que no hay más gozo que gloriarse en la cruz. Así es. Porque para muchos la cruz puede ser un símbolo de emergencia, puede ser un símbolo de medicina. Otros creen que por tener una cruz en el pecho crees que lo va a salvar de algo. O dependiendo del tamaño de ella, crees que tienen a Dios agarrado por todos los lados. Otros entienden que la cruz es un poder mágico, pero la cruz en símbolo espiritual es algo poderoso, porque ahí Cristo nos dio la vida. Amén. Ahí el Cordero de Dios derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así es. Y es ahí donde este Cordero ya está en la cruz, donde habían dos malhechores, dice uno a la derecha y uno a la izquierda. De hecho, el enemigo es tan astuto que aún ya en el momento preciso del cumplimiento de la consumación, aún ahí es que más recia para ver si dudamos. Y es aquí donde uno de los dos ladrones le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios,
¿por qué no te bajas de esa cruz? Mas sin embargo, el otro le dice, oye, pero tú y yo merecemos ser condenados. Tú y yo merecemos ser castigados, pero este hombre no ha hecho nada. Wow, tremendo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Padre entendió que ese hombre necesitaba la salvación del Cordero. Así es. Y dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Wow. Este sacrificio que hemos dado algunos detalles de lo que era en la antigüedad, cómo se sacrificaba las palomas, porque si algo que Dios hacía era que sacrificaba animales que eran perseguidos, no que perseguían. Wow, tremendo. Sí. Que eran animales que no se defendían, sino que con ellos atacaban. Y como dice Isaías 53, el mismo Jesús fue como el cordero llevado al matadero y que enmudeció, que en el momento preciso que tenía que hablar, hablaba, que eso es importante para nosotros, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Es importante nosotros mantener el silencio cuando debemos de ser silencio. Y es importante hablar cuando tenemos que hablar. Porque hay un proverbio que me encanta, que dice, no responda la necedad del necio, porque en el momento que le responde, entonces te igualará a él. Responde al necio cuando debe realmente responder. Y este cordero, como dice las escrituras, fue el cordero perfecto, el cordero que entró al lugar santísimo una vez y para siempre. El sacerdote constantemente tenía que entrar para verse con el Señor. Una vez al año tenía que sacrificar para el pueblo, tenía que sacrificar por la nación. Pero este cordero que hemos dicho, como lo declara el profeta Juan, es el cordero que quita el pecado del mundo. Es el cordero que rompió con el paradigma de la humanidad. Es el cordero que vence al maligno, que vence a Satanás y a cada uno de sus escuaces, a cada uno de los demonios. Y pensamos a simple vista, o pudieran muchos pensar a simple vista, que mientras el Cordero de Dios está siendo sacrificado, hay una derrota. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Pensamos que en la muerte del Cordero todo se acabó. Pensamos que en la muerte del Cordero todo se limitó, pero no fue así. Decía alguien que es de loco creer que un condenado nos saca de la condenación. Wow. Y es la realidad. Este hombre está siendo condenado. El Hijo de Dios, el hombre que hacía maravillas, milagros, prodigios, está en una cruz, colgado, con las manos que no puede hacer nada, con los pies por igual, desangrándose. Pero era un cumplimiento profético para que hoy usted y yo gustemos de esta gran salvación. Amén. Y aún las personas vociferando con él, aún las personas diciendo todas clases de maldad, todas clases de injuria, aún así hay una palabra profunda que rompe con todo. Y es la que el Señor le dice, perdónalo porque no sabe lo que hace. Wow. Eso es increíble. ¿Cómo va a ser que aún estando el Señor
en esa condición, las personas empiezan a injuriarlo. ¿Cómo va a ser que una persona, humanamente hablando, se va a expresar de esa forma donde todo lo que tiene alrededor es en contra? Pero como decíamos, Wow, tremendo. el Cordero de Dios vino a cumplir un propósito perfecto. Amén. Es una bendición, amado, saber cuál es la criptología mesiánica donde el Cordero de Dios vino a morir el pecado de la humanidad. El primer principio que he describido y he notado, incluso a lo que montándome sobre lo que usted ha transmitido, y es que el Cordero era un animal muy, muy eficaz. Era un animal, incluso los judíos, era su plato exquisito. Los corderos representaban lo que era armonía y paz en los hogares. Sin embargo, cada uno de los sacrificios que se hacía era sembrando cada uno de su carácter que poseían. Porque habían carácter que los judíos tenían que naturalmente lo hacía declinarse a lo que era la estación del pecado. Por eso ellos cada vez que tenían diferentes tipos de situaciones, llevaban diferentes tipos de animal que representaban un carácter. Entonces cada vez que ellos iban y hacían holocaustos, por ejemplo, llevaban un palomino, entonces el palomino representaba un carácter interno que todavía no ha sido manifestado. Entonces ellos querían salir de ese carácter, de esa manifestación humana que ellos tenían. Entonces ellos iban y sembraban un palomino. También lo hacían concernientemente a pecados que cometían literales. Ahora bien, ¿por qué la representación del Cordero? Si usted nota la primera aparición del Cordero, la Biblia completa en su estado de escatología comienza a hablar del avenimiento mesiánico, del Cordero inmolado. Comienza a hablar del sacrificio de la humanidad. Comienza a hablar del segundo Adán que va a sustituir al primer Adán y que le va a devolver la posición al primer Adán que cayó. Entonces, ahora bien, ¿dónde surge la primera aparición del Cordero? Si usted nota, Jehová le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo, dando a entender que era una tipología de lo que iba a pasar en el cielo que estaba manifestándose en la tierra. Entonces aquí lo que estaba dando referencia era de que Dios estaba representando a Abraham, y el hijo de Abraham, Isaac, estaba representando a Cristo. Cuando le dice sacrifícame a tu único hijo, si usted nota la determinación del grado de fe, de emuná, que es la fe que procede a todos resentimientos humanos, donde opera que tú haces las cosas que en la lógica humana no son dichas ni entendidas por los hombres. Lo primero es que este hombre está peleando un hijo, aleluya, por más de 100 años. A los 100 años se le concede la promesa del hijo. Pero no obstante eso, pasando 12 años después, entonces el mismo Dios que le dio el hijo le dice: entrégame a tu hijo. Entonces aquí yo veo como algo como contradictorio, como confrontativo, de que Dios le dice a Abraham: ahora entrégame lo que yo te di, lo que tú, aleluya, tantas veces anhelaste, lo que tú tantas veces, aleluya, me pediste, tu promesa, ahora me las entrega, ahora me las vas a quitar. Si usted nota, Abraham nunca le hizo objeciones, nunca le hizo cuestionamiento a Dios, sino que Abraham, sabiendo que la fe emuná creaba todo, que lo que primero que se creó, aleluya, fue la fe. Por eso el mismo Dios es el conducto de la fe, porque si no todas las cosas no sucedieran. Porque el compacto de la fe, de creer en la existencia, aleluya, de Dios, es entonces entender de que Dios ya existe. Porque nosotros no lo vemos, pero lo sentimos, lo creemos por medio de la fe. Entonces pasaba algo, que es que la fe de Abraham era una fe tan elevada, estaba desarrollada tan dimensional, que él entonces entendió que lo que Dios iba a hacer era entregarle algo mejor. Oh Dios mío, ¿qué dije? Por favor, alguien tiene que escuchar esto. Entonces lo que Dios te está diciendo es: Abraham, mira, sacrifícame a tu único hijo. Dice que él preparó todo, y dice que lo llevó, y dice que iba con él, aleluya, al monte. Cuando iba al monte, entonces el mismo niño le pregunta: ¿y el sacrificio? Porque todos los días estaba expuesto a Abraham a hacer un sacrificio. Y yo le digo: ¿dónde está el cordero? Y él le dice: nosotros subiremos, adoraremos, ¿y qué? Y volveremos. Ay, Dios mío, esto está fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la gravedad del dicho escatológico, de mediante la emuná, de la fe que poseía Abraham entendía que él iba a regresar con lo mismo que subió. Aunque no importara el sacrificio que iba a hacer. Entonces dice que cuando lo pone en la mesa, al hecho de que él iba a sacrificar a su hijo, Dios entonces le dijo: detente, Abraham.
Ahora ahí nace la palabra de la representación de Jehová Yahweh. Aleluya, que quiere decir el Dios que intervino en el sacrificio de alguien. Por eso también se denota que de ahí en su etimología sale la palabra Jehová Jireh, porque ahí entonces le dice Jehová proveerá. Pero ¿qué proveeró? Dice que cuando él miró al cordero, el cordero era la representación mesiánica de Cristo el enviado que iba a pagar el pecado de la humanidad. Y hay un principio aquí muy poderoso. Y es que cuando se representa esto, entonces él entiende, Abraham, que ya Dios hace antes de él ejercer el sacrificio, ya Dios estaba sacrificado. Y esto es algo impresionante. Yo quiero, amados, que sin más preámbulos tú ores por esas personas que están ahí, que necesitan tener un encuentro con el Cordero, necesitan que Cristo entre en redención, que el derramamiento de la sangre del Cordero es los que limpia, transforma, regenera, cambia actitud y cambia todo, aleluya, en la vida de las personas. Qué bendición, amado. Para nosotros ha sido un honor, más que un beneplácito, tenerlos aquí en esta plataforma. Ya escucharon este mensaje, compártalo, suscribe a la caja de los comentarios. Queremos la segunda parte, queremos las palabras que más te impresionó, te impactó, y este es tu segmento Saliendo del Anonimato. Así que shalom, Dios te bendiga. Se despide de ustedes su hermano ministro Gerardo Javier, Melvin Joshua, ministro Aristide Gil. y esto es Saliendo del Anonimato.